sobre todo en sus marcos ventriculares, ¿no? Y la clínica, que es uno de los aspectos importantes que nos van a ayudar a poder diagnosticar ese tipo, va a ser por la clínica, usualmente porque los pacientes van a venir con disfonía, que va a ser el primer signo y el más importante a que podamos tener en cuenta que algo está pasando a nivel de la región de las cuerdas vocales, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que las cuerdas vocales es el órgano que nos va a ayudar a tener esa voz que tenemos, ¿no? Por ende, obviamente este cuadro va a tender a tener cuadros obviamente de disfonía que va a ser lentamente progresiva y puede llegar sobre todo a la fonía de los pacientes en los casos o en los cuadros severos, ¿no? En caso de ser una disnea sobre todo más progresiva y sobre todo más severa, esto se va a acompañar con exterior, sobre todo a nivel de la inspiración. Y en algunos casos, sobre todo en la papilomatosis adulto, los pacientes tienen tendencias a las apneas obstructivas, sobre todo eso, ¿no? Se puede estar relacionándose y asociándose también con una tos crónica y sobre todo en algunos casos hasta con una hemoptisis, ¿no? Producto obviamente del cuadro de la tos. Y sobre todo tienen tendencias mayores a que tengan infecciones de vías respiratorias superiores a repetitivamente, ¿no? Y hay una tríada clásica, sobre todo en los niños, que nos podría dar cuenta. Usualmente los pacientes tendrían obviamente el estrío respiratorio, tendrían disnea y sobre todo bronquiera, ¿no? Asociado prácticamente que estos pacientes, obviamente el cuadro de papilomatosis es más severo, ¿no? Y en los recién nacidos y lactantes, obviamente, como podría darnos un indicativo, sería ya el llanto débil que puedan presentar, ¿no? Asociado a esto, obviamente, pueden tener la afonía, una estenosis laringe y los cuales lo pueden condicionar al paciente que puedan asfixiarse, ¿no? Dentro del diagnóstico que podríamos tener en cuenta podría ser clínico, como en la hora de la anamnesis, sobre todo, o sea, a la hora de que venga con este primer signo que es la disfonía, pero el diagnóstico certero nos va a ayudar nos va a dar sobre todo la laringoscopía directa, ¿no? Que puede ser flexible y rígida como vemos en la imagen, el cual nos va a ayudar a diagnosticar este cuadro, ¿no? A la hora de hacer la laringoscopía directa, usualmente se hace la biopsia excisional, obviamente para determinar que no sea un cuadro maligno y sobre todo también al realizarlo una tipificación con PCR, ¿no? Bien, les voy a mostrar un video donde vamos a tener más claro de cómo va a ser cómo lo realizan la laringoscopía directa necesariamente. ¿Qué? ¿Video? Sí, hasta ese momento. Ya. ¿Qué pasó? Estoy intentando reproducir el video, doctora, disculpe. Se me hace Ya, difícil. está bien, está bien. Muy bien, mientras Brian pone su video, entonces, Reed Fernando, ¿qué es la papilomatosis?
Doctora, buenas tardes. Hola. La papilomatosis, doctora, es un tumor que está originado por el virus del papiloma humano. Mayormente es el genotipo 6 y 11, que son primarios. Afecta lo que es a nivel de lo que es a nivel de las cuerdas bucales. Ya. ¿Es tumor benigno o maligno? Benigno, doctor. Cuando estés listo nos avisas, Brian. Ya A está ver, listo. ya, a ver, ponlo entonces. Se ve, ¿verdad? Sí. Bien, va a ser esto una laringoscopía necesariamente directa. Aquí estamos viendo, obviamente, las cuerdas vocales, donde vamos a encontrar una estructura, ¿no? Que este caso va a ser, obviamente, en este caso va a ser la papilomatosis. Estamos observando prácticamente a nivel de la cuerda vocal derecha. Izquierda. Usualmente en la izquierda, perdón. Va a ser obviamente un aspecto cesi que está expandiéndose prácticamente a nivel de toda la cuerda izquierda, ¿no? Usualmente el diagnóstico principal que nos da va a ser la laringoscopía directa, ¿no? Asociado con la clínica que va a ser la disfonía, ¿no? Es lo que mayormente vamos a encontrar en estos pacientes. Para el tratamiento, usualmente el tratamiento de elección va a ser necesariamente el quirúrgico. Tenemos que tener en cuenta que estos tipos de este cuadro, sobre todo de la papilomatosis, va a tener tendencia a recidivar, va a ser recurrente. En tal sentido que estos pacientes usualmente tienden, sobre todo, a que tengan diferentes cirugías durante los años, ¿no? Pueden tener hasta 4 cirugías, 5 cirugías, obviamente, para que se extirpe este papiloma, ¿no? A nivel desde de la laringe en este caso. El objetivo necesariamente del tratamiento de la el objetivo principal usualmente de la papilomatosis obviamente es que estos pacientes ya no tengan esa dificultad, sobre todo ya no tengan tendencia a la disfonía, ¿no? Y sobre todo tengan tendencia a que puedan reducir o que puedan tener diferentes alteraciones a nivel de poder hablar, ¿no? Y sobre todo el objetivo también es reducir el volumen, en este caso tumoral, que va a presentar el paciente y sobre todo disminuir la extensión necesariamente de la enfermedad, con el objetivo sobre todo de permitir una vía aérea segura y sobre todo una vía aérea permeable para la respiración, ¿no? Y no tengan tampoco estos cuadros tampoco de Disney, ¿no? Y el principal que es mejorar la voz, ¿no? Dentro del tratamiento, como bien les dije, ahí es el quirúrgico, y sobre todo que va a haber diferentes métodos, ¿no? Que va a ser la microcirugía de laringe con instrumental frío, en el cual no hay un daño, no va a presentarse un daño térmico, pero una de las complicaciones es que va a haber un sangrado presente, ¿no? Dentro del otro va a ser la microcirugía de laringe con láser, que es el cual lo utilizan más. Usualmente, obviamente, tiende a ser hemostático y sobre todo es un poco más preciso y más dirigido. Y el otro también que podría ser los micro de vibrador, ¿no? Los micro de vibrador, los cuales obviamente dentro de las características que lo caracteriza es va a ser que no presente un daño térmico, tienen tendencia a que sea un menor tiempo quirúrgico y sobre todo que haya una preservación mejor de la voz, ¿no? Con el objetivo de que haya sobre todo un alivio por esta obstrucción que está presentando el paciente y sobre todo que haya una mejor calidad vocal, ¿no? De tal forma que haya una facilidad de que ya no tengan esta dificultad en los diferentes pacientes que presentan este cuadro, ¿no? Ya, muy bien, para que recuerden las imágenes que acaba de mostrar vuestro compañero, ¿no?
En la del video era un papiloma en la cuerda vocal izquierda, bastante todavía pequeño, incipiente, y esta última que ya es exuberante y que hay gran obstrucción de la, del espacio glótico. Muy bien, a ver, tú preguntas. El tratamiento, a ver, háblanos del tratamiento. Como bien les dije, el tratamiento es netamente quirúrgico, ¿no? Usualmente los tratamientos no están bien estudiados, pero usualmente tienen que realizarlo con tratamiento coadyuvante para obviamente tal vez disminuir esa tasa de recurrencia que puede presentar el paciente. Pero de igual forma estos pacientes siguen teniendo tendencia a la recurrencia, ¿no? Usualmente lo que se recomienda es que obviamente los pacientes se pongan la vacuna del VPH, tanto varones como mujeres, a partir de los 11 o 12 años, ¿no? Obviamente para que no tengan estos cuadros, sobre todo a una edad adulta, ¿no? El tratamiento coadyuvante después del quirúrgico, obviamente se les da interferón alfa, que en este caso sería el interferón A, y sobre todo el interferón alfa 2 beta, que es el interferón A, ¿no? Usualmente se recomienda iniciar tratamiento después de que requieran obviamente algunos procedimientos que requieran más de 3 procedimientos aproximadamente al año, ¿no? Y en algunos casos también se da el cidofovir, que es obviamente 4 aplicaciones intralesionales, obviamente para disminuir obviamente el cuadro del vírico del VPH, ¿no? En este caso. Pero son tratamientos coadyuvantes que necesariamente en algunos casos no ayuda tampoco, ¿no? Y eso sería todo, doctor. Gracias. Muy bien, a ver, responda a la primera pregunta. Yanela Condori. Doctora, buenas tardes. Ya, mientras tanto, a ver, Brian, ¿cuál era el título de tu exposición? A ver, Yanela, responda. Doctora. Doctora, Yanela, responde. la etiología de la papilomatosis, doctora, sería el VPH. ¿Qué significa BPH? El virus del papiloma humano, doctora. Ya, perfecto. Muy bien, siguiente pregunta. Janet Cruz. Doctora, buenas tardes. Hola. El serotipo más frecuente en la papilomatosis laringea es la 6 y 11, ¿no? ¿Qué dice Brian? Sí, está bien, doctora. Hay el 6 y el 11, que es el más frecuente que se presenta en estos cuadros, ¿no? También hay el 16 y el 18, que son cuadros que ya nos condicionan cuadros severos, ¿no? Y el 31 y el 33, que ya son cuadros ya moderados, ¿no? Más frecuente. Muy bien. Siguiente pregunta, responde Geraldine Macías. Doctora, buenas tardes. Hola. Es característica de la papilomatosis laringe, excepto la B no es reservante. ¿Qué dice Brian? Está bien, doctora, porque obviamente las características más importantes que tenemos que tener en cuenta es de que la papilomatosis laringea va a tener un aspecto verrucoso, y sobre todo su aspecto forma va a ser de forma coliflor y puede ser sésil o pediculado. Y lo que tenemos que tener en cuenta de este cuadro que va a ser recurrente o recidivante, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta, Lee Martínez. ¿Lee Martínez está? No. Doctorita, ¿se me escucha? Sí. La pregunta, tratamiento de elección para la papilomatosis faríngea. ¿Cuál es? En este caso tendría que ser quirúrgico, una resección quirúrgica por microcirugía de la laringe. Puede ser con instrumental frío o con láser, doctora. Ya. Ahí, por cierto, miren. Brian, ¿cuál era tu tema de exposición? Era papilomatosis faríngea, doctora, pero cuando estaba buscando me parecía más laringe, o sea, todo, y pensé que era laringe, doctora, perdón. Ya, bueno, entonces has tocado otro tema. Pero bueno, ya que has tocado eso,
Bueno, mejor lo vemos al final. Ya, siguiente pregunta. A ver, responde Dayan Salwa. La localización más frecuente de papilomatosis faríngea sería la glotis. A ver, Dayan, ¿qué dice la pregunta? Dayan, lee la pregunta. La localización más frecuente de papilomatosis faríngea. Faríngea. Y ahí en la respuesta, la glotis, ¿qué es glotis, Dayan? La abertura, doctora, ¿Qué abertura? para las cuerdas vocales. ¿Y las cuerdas vocales en qué parte del cuerpo están situadas? La laringe, doctora. Ya, entonces, la laringe, eso no es faringe, ¿no? Oye, me acabas de cambiar la pregunta, ¿no? Doctora, no estoy presentando. Brian, No puedo, no tendría que salir para eso. Salir de la presentación para corregir. Pero en ahí sí, obviamente. En el otro sí me confundí al decir faringe y laringe. oye, estoy segura de yo haber visto y han leído papilomatosis faríngea. ¿Sí o no? ¿Cómo se ha cambiado? No, para corregir tendría que salir así. Pero no he salido. Qué raro. Bueno. Bien, bien, en todo caso, ya que dice ahí papilomatosis laringea, ¿cuál es la respuesta, Darian? La glotis, doctora. La glotis. Espacio glótico. ¿Qué dice Brian? Sí, doctora, o sea, la papilomatosis laringea usualmente de mayor frecuencia se va a estar localizando a nivel de la glotis, ¿no? Después también puede ser a nivel de la subglotis, como también de la epiglotis, también de la supraglotis, perdón, doctora, que también podría estar localizando. Ya. A nivel de la glotis, usualmente se pueden estar se localizan a nivel del borde libre e inferior de las cuerdas vocales, o también puede ser a nivel de la comisura anterior, ¿no? Y en la supraglotis usualmente es a nivel de la línea media y sobre todo en la cara laringea de la epiglotis asociado a los márgenes ventriculares, ¿no? Ahí en la supraglotis. Bueno, ya, en la región glótica, diría yo, porque glotis propiamente es un espacio. Es el espacio formado por las cuerdas vocales y la papilomatosis no crece en el espacio. Aparece en las cuerdas vocales y, por supuesto, ocupa ese espacio. Entonces, si hablamos de distribución, porque la laringe se divide en tres, región glótica, supraglótica e intraglótica, sería en la región glótica, ¿no? Y dentro de eso estaría en las cuerdas vocales. Bueno, seguimos. Siguiente pregunta, responde... Hoy Brian mismo, no. Yandel Aedo. Yandel. Sí, doctora, presente. Ya, responda a la siguiente pregunta. Yandel. Sí, doctora, epidemiológicamente, ¿a quién afecta más? Sería a los pacientes pediátricos. Ya. Siguiente pregunta, la responde Daniela Alemán. Sí, doctora, presente. Signo clásico de papilomatosis faríngea en adulto. Sería la disfonía, doctora. Ya, mira, otra vez lo mismo, a ver que no se me cambie. Signo clásico de la papilomatosis faríngea. Hemoptisis. ¿Qué es hemoptisis? Daniela, ¿no? Doctora, Sí. ¿es expulsión de sangre por la boca? ¿Pero de dónde viene esa sangre? Del estómago la expulso por la boca, pero no se llama hemoptisis. ¿Qué se llama? Procedente del aparato respiratorio.
Ya, respiratorio inferior sobre todo, ¿no? Entonces, signo clásico de la papilomatosis faríngea no sería hemoptisis, ¿no? ¿Estridor sería? ¿Qué es estridor, Daniela? Es un sonido normal, un sonido respiratorio normal, Ya, como una obstrucción en la garganta. ya, es resultado de una obstrucción. Muy bien, bueno, ya lo vamos a ver. ¿Y la disfonía? ¿Qué es disfonía? Es la pérdida del timbre normal de la voz. Ya, pero ¿dónde se produce? ¿En qué lugar anatómico se produce ese cambio de voz? Nariz, boca, cuerdas vocales, epilotis, ¿dónde está el problema? En las cuerdas vocales, doctora. Cuerdas vocales. Entonces, mira, ahí la pregunta te dice faringia y la respuesta está tracto respiratorio inferior, está en laringe y en cuerdas vocales. ¿Cuál sería la respuesta? Ninguno en todo caso. Ninguna. Pero si la pregunta fuera signo clásico de la papilomatosis laringea, ¿cuál sería la respuesta? En ese caso sería disfonía, doctora. Disfonía, perfecto. Entonces miren ustedes que tiene que haber correlación. Es que bueno, se ha equivocado de tema nuestro compañero. Ya, sigue la siguiente pregunta. Responde Janet Cruz. ¿Cómo Janet? Ya respondió, creo. Pero sí, ya, Janet, ya me llama para la pregunta 2. ya. José Escalante, siguiente pregunta. Sí, doctora. ¿Cuáles son los métodos de transmisión de la papilomatosis laringea? Primero sería no sexual. Va a ser una transmisión vertical por el canal, por el canal de parto, una transmisión horizontal, un abuso sexual. Oye, perdón, me perdí. ¿En qué pregunta estamos? 8. ¿Cuáles son los La, métodos de transmisión de la papilomatosis laringea? A ver, repíteme por favor la respuesta, José. José, ¿Sí, doctora, me escucha? sí, ahora sí. Va a ser una transmisión vertical por el canal del parto, doctora. O también puede ser una transmisión horizontal, que puede ser un abuso sexual. Ya, ¿y cuál es más frecuente? ¿Y en quién? Eh, Vertical, doctora, por el canal de parto, puede ser. En el niño será pues vertical y el niño Ujú. justamente se produce así a temprana edad, generalmente relacionado a condiloma acuminado genital que tenga la madre, ¿no es cierto? En cambio, en el adulto generalmente suele ser por problemas de hábitos sexuales, no solamente violación, puede ser por el tipo de sexo que practica el paciente. Muy bien, siguiente pregunta, Brian, y la responde Estefan Mesa. Estefan. 7. Clínica triada clásica en pediátricos de la papilomatosis laringea. Sería la ronquera, el estridor y la disnea, doctora. Ronquera, estridor, disnea. ¿Qué dice Brian? efectivamente, doctora, usualmente A estos ver, ¿y qué pacientes, diferencia hay entre ronquera y disfonía? usualmente el estridor, perdón, A doctora, ver, perdón. No me hables de estridor. En la respuesta C y D, uno dice ronquera y el otro dice disfonía. ¿Cuál es la diferencia entre ronquera y disfonía? disfonía obviamente va a ser una alteración a nivel de la voz y ronquera usualmente cuando la voz va a ser, va a tener un aspecto áspero, ¿no? O sea, entrecortado, forzoso.
Ronquera y disfonía es lo mismo. Disfonía es el término médico y el paciente te dice tengo ronquera. El paciente generalmente dice estoy ronco, tengo ronquera, y eso en términos médicos es disfonía. Entonces la C y la D serían exactamente lo mismo. Muy bien, siguiente pregunta responde Uriel Tagle. ¿Está de acuerdo conmigo, Brian, o no? Está bien, sí, sí, doctor, está bien. Ahora lo entendí. Uriel, Presente, doctora. siguiente pregunta. Adelante. Ok, doctora. Disculpe, no puedo ver la pregunta porque estaba abandonando la reunión. Un momentito, por favor. Ok, verdadero y falso. El serotipo 11 del virus del papiloma humano es el de mayor virulencia. Esa es nuestra pregunta 10, doctora, y si es verdadero. ¿Qué dice Brian? Pregunta 8. ¿Cuáles son los métodos de transmisión de la papilomatosis laringe exacto? A, transmisión vertical, B, transmisión horizontal o C, transmisión zoonotica. Ok, Bueno, estamos doctora, hablando. entonces dentro de la pregunta 8 también es no sexual, porque la transmisión vertical es por el canal de parto, transmisión horizontal en abuso sexual y sexual en la transmisión sexual. ¿Qué dice Brian? Los métodos de transmisión usualmente son vertical y horizontal, pero en esta pregunta nos está diciendo exacto, o sea, la transmisión no se va a dar por medio zoonótico, ¿no? Exacto, Es más, entonces la respuesta sería la C. exacto. Muy bien, siguiente pregunta responde Giovanna Apaza. Sí, Giovanna, doctora, un momentito. Ahora, doctora, no puedo. A ver, ¿qué no puedes? A Markel, ver, Brian, léela la A ver, pregunta si ella no puede verla. ya. Marque el incorrecto respecto a la papilomatosis laringe. A, tumor benigno más, es el tumor benigno más frecuente de la laringe en pediátricos. B, tiende a recidivar. C, el signo más característico es la hemoptisis. D, el signo más característico es la disfonía. ¿Cuál de estos es el incorrecto? que el signo más característico es ¿Perdón? ¿Cuál es la respuesta? el signo más característico es la hemoptisis, eso sería lo incorrecto. Ya, ¿qué dice Efectivamente, Brian? efectivamente, doctora, es Ya, la respuesta porque el signo más característico en este caso es la disfonía, ¿no? Y no la hemoptisis. muy bien. La respuesta de la pregunta 10, Elena Arenas, ¿cuál es? Verdadero falso, el serotipo 11 del virus del papiloma humano es es el de mayor virulencia. Es verdadero, doctor. ¿Qué dice Brian? Efectivamente, doctora, el de mayor virulencia, como lo dije en la exposición, es el serotipo 11, ¿no? Del virus del papiloma humano. Que Ya, junto al serotipo 6, obviamente, son los que con mayor frecuencia producen esta papilomatosis laringe, ¿no? ya, muy bien, gracias. Deja de compartir. Bueno, Brian se ha adelantado un poco del capítulo. Ay, estamos en el capítulo de faringe. Ay, y su tema era, ¿dónde está? ¿Qué pasó aquí? Perdón, se ha desconectado la batería. Ya. Muy bien, entonces el tema era papilomatosis faringe, pero bueno, se nos ha adelantado, así que ya saben todo sobre la papilomatosis laringea que nos ha descrito aquí Brian.
Ahora, eso es válido para la papilomatosis faríngea, todo lo que ha dicho Brian. Entonces, a ver, vamos aquí a repasarlo un poquito. El papiloma a nivel de la faringe, vamos a recordar que la faringe es este tubo músculo membranoso que va desde la base del cráneo hasta la entrada del esófago. Este tubo, entonces, en esta localización, el lugar donde más frecuentemente tenemos al papiloma laringio es a nivel de la úvula o también puede ser a nivel de los pilares anterior o posterior o en las propias amígdalas, ¿ya? Entonces se ve de esta forma. Generalmente por gravedad cae, entonces tiene, miren, una base sésil y cae y ahí está la masa papilomatosa. Igualmente aquí incluso tiene un pedículo a veces muy delgadito, vascularizado, donde está la bolita que es el papiloma, y el tratamiento, como bien dijo vuestro compañero, es la exéresis quirúrgica. ¿Por qué? ¿Por qué, Brian? Dinos. Doctora. ¿Por qué el tratamiento de la papilomatosis faríngea o laringea es quirúrgico? Porque tienen tendencia a recidiva, doctora. Usualmente tendrían prácticamente obstrucción de esas vías prácticamente. Sería molestoso para el paciente. Bien, pero algo más. ¿Por qué? El tratamiento quirúrgico, porque tal es un poco más preciso y dirigido para... No tiene, obviamente no va a producir un daño térmico colateral del paciente. Bueno, no entendí mucho lo que me acabas de decir, pero la razón es de que el papiloma con el tiempo puede degenerar. Por eso es que en muchas bibliografías lo van a encontrar como tumor premaligno, porque puede tender a la malignización. Y en el caso de la laringe, han visto ustedes que está entre las cuerdas vocales, entonces ocupa el espacio glótico, que es mucho más pequeño que el espacio de la orofaringe, y por supuesto va a causar la manifestación que dijo vuestro compañero, manifestación obstructiva. 1, el estridor, y 2, sobre todo la disnea, ¿no? Entonces, por eso el tratamiento es quirúrgico, por la tendencia a la malignización y en el caso de la laringe, porque hay que liberar esa laringe para que respire. Si esa laringe está ocupada y no respira, el paciente se nos muere. Muy bien. Entonces, ampliando un poquito de los tumores benignos de la faringe, recuerden, faringe es distinto a laringe, si bien es cierto, tienen un punto en común en la parte inferior de la faringe y superior de la laringe. Entonces, este tubo músculo membranoso que es la faringe puede tener también muchos tumores y tiene orificios en la parte superior, anterior está la coana, que sería la parte anterior de la rinofaringe. A nivel de la orofaringe, bueno, esto, la boca, la orofaringe mismo, el istmo de las fauces. Y luego se continúa con la hipofaringe. Entonces, se ve en mi pantalla, ¿no, chicos? Cierto. ¿Ya? Sí, se ve, doctor. Entonces, a nivel de la faringe, existen tumores benignos y malignos. De los malignos ya nos ha hablado Uriel la semana pasada. Entonces, entre los benignos son generalmente poco frecuentes. Algunos le llaman incluso pseudotumores, como ya lo hemos visto, los quistes de retención, por ejemplo, y que por lo general, si es que son pequeños, suelen ser asintomáticos. Y si ya es un tumor mayor que ocupa un espacio importante de este tubo faríngeo, en todo caso puede causar diversas alteraciones. Si es en la rinofaringe, igual que hemos visto en los cuerpos extraños, si es en rinofaringe, las manifestaciones serán principalmente nasales. Y como es tumor, es una masa que obstruye,
pues va a causar obstrucción de la nasofaringe y se va a manifestar por obstrucción nasal. Si el tumor está a nivel de la orofaringe, si fuera muy grande, bueno, también va a causar una voz atragantada y alteraciones en la deglución, porque ahí es donde se presenta el primer punto de la fase faringea de la deglución, ¿no? Y si está en la hipofaringe, igualmente si el volumen es grande, va a presentar manifestaciones obstructivas caracterizadas generalmente por disfagia o sensación de cuerpo extraño. Bien, entonces estos tumores benignos pueden ser de estirpe epitelial como el papiloma o de tejido conjuntivo como los fibromas, lipomas, angiomas, condromas, que los estaremos viendo. Como este tubo es grande, podemos tener el tumor a nivel de la naso, oro o hipofaringe, como ven aquí, un quiste de retención, que podría ser también un lipoma, que podría manifestarse la masa. Entonces, cuanto más grande es y ocupa un espacio, recién va a producir manifestaciones. El papiloma acaba de exponer vuestro compañero, esa masa generalmente redondeada, vegetante. Les acabo de mostrar otras imágenes a nivel de la úvula, de los pilares anterior o posterior, que se ven estas masitas de aspecto vegetante, rosadas, generalmente pálidas, ¿no? Aquí tenemos otro papiloma, aquí está el otro que ya les mostré. Entonces, estos son papilomas a nivel de la faringe. Y bueno, vuestro compañero ya lo ha descrito a nivel de la laringe. Entonces, la más frecuente, acabo de mostrárselos, úvula, pilar anterior, posterior y a nivel de las amígdalas. El tratamiento es quirúrgico, como lo ha mencionado vuestro compañero. Otros tipos de tumores benignos que podrían ser los hemangiomas. Como ustedes saben, hemangiomas, tumores de los vasos que están incrementados en número y en volumen y generalmente causan este tipo de tumoración. Pueden ser congénitas, pueden ser adquiridas, dependiendo del tamaño, del diámetro, de la masa y del proceso obstructivo que cause, puede pues ameritar tratamiento o no, y dependiendo también si se presenta en la niñez, muchas veces puede autolimitarse y no seguir creciendo, ¿no? Pero en otros casos sí. Podemos tener también pólipos a nivel de las amígdalas, que se pueden confundir con los fibromas por el color básicamente, aunque la textura y la consistencia es diferente. Los fibromas, como su nombre dice, fibro viene de fibra, es un tejido pálido, rosado, duro, a diferencia del lipoma, que es bastante blandito, puede ser pediculado y acabamos de decir, dependiendo del tamaño, puede causar disfagia, o sea, dificultad a la deglución porque ocupa un espacio, y si fuera muy grande y a nivel de la oro o hipofaringe, en todo caso va a causar también disnea porque ya está ocupando el espacio respiratorio. Generalmente estos están localizados en la pared lateral de la faringe y suelen ser pediculados, ¿no? Los lipomas son tumores generalmente de grasa que también suelen ser más blanditos, muy poco frecuentes, por cierto, a nivel de la faringe pueden ser, pero también el tratamiento es la remoción quirúrgica. Los quistes, ya hemos hablado la semana pasada, generalmente los quistes de retención, que pueden estar a nivel de, con mayor frecuencia, de las amígdalas o de las valégulas. Bien, entonces, los angiomas también podemos encontrarlos a nivel de la faringe, sea la nasofaringe, y tiende, por cierto, a extenderse hacia el oído. Puede ser a nivel de la orofaringe, que se extiende incluso hacia la boca y hacia el exterior, y también podría ser a nivel de la orofaringe. Otro tumor muy frecuente a nivel de la nasofaringe es el nasoangiofibroma, pero que eso ya les va a hablar vuestra compañera la próxima semana, me parece. Y
¿Qué más? Bueno, eso es para completar la parte de tumores benignos de la faringe. Muy bien, entonces, otro tema en el cual vamos a hacer un poquito de repaso y de énfasis son las faringitis. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue mi imagen? Ahí está. Ya. Entonces, recuerden ustedes la faringe, este tubo músculo membranoso que va desde el piso del cráneo hasta la entrada del esófago al lado de la laringe. Entonces, este tubo, igual que muchas otras estructuras, están sujetas o pueden tener algún proceso inflamatorio. Ya hemos hablado que este tubo músculo membranoso tiene, bueno, está cubierta, no solo es mucosa, tiene una aponeurosis, tiene una capa muscular que es la que le da movimiento, principalmente los músculos constrictores de la faringe para darle la función que tiene de la deglución, ¿no? Y en este tubo músculo membranoso, ya lo hemos descrito más de una vez, el famoso anillo de Valdeir, que son conjuntos linfáticos llamados tonsilas o amígdalas, que podrían infectarse estos grupos linfáticos aisladamente del resto de este tubo músculo membranoso. Ya hemos hablado, si hay un proceso infeccioso de la amígdala faríngea o amígdala delusca, tendríamos las famosas adenoiditis. Lo más común es el proceso infeccioso y más conocido de las amígdalas palatinas, ¿no? Que serían pues las amigdalitis palatinas. Y también hemos hablado de que puede haber una amigdalitis sublingual de las proceso infeccioso bacteriano de las amígdalas sublinguales. Entonces, en el caso de las faringitis, si hablamos como tal, podría haber estas infecciones de estos grupos linfáticos circunscritos que acabamos de describir, o en otros casos, sobre todo virales, podría ser en toda la mucosa de todo este tubo músculo membranoso. Entonces, cuando la infección es a nivel de estos conglomerados linfáticos que se llaman amígdalas, son pues amigdalitis, ¿no es cierto? Amigdalitis faríngea, amigdalitis palatina, amigdalitis sublingual. Y le llamamos faringitis más cuando el proceso está afectado a nivel de la mucosa de este tubo músculo membranoso. Recordar que tiene una inervación motora dependiente del estilo faringio, rama del noveno, y del velo del paladar, rama de la segunda rama del quinto par. El aspecto sensitivo lo da principalmente a nivel de la nasofaringe, el trigémino, a nivel de la orofaringe, el noveno, y de la laringofaringe o hipofaringe lo da el bajo. Y tiene una inervación importante también simpática y parasimpática. Entonces, le llamamos generalmente faringitis aguda a un proceso agudo menor de 2 o 3 semanas de las paredes de la mucosa de este tubo faríngeo. Esta faringitis aguda puede ser por diversas causas. Es más común generalmente en los cambios de temperatura, en las épocas de invierno que hay virus. Es muy frecuente a nivel de los niños, generalmente como los procesos virales se transmiten cuando hay hacinamiento, cuando hay mucho contacto persona a persona y generalmente por vía respiratoria. Entonces estas faringitis, y si afectan también a este conglomerado linfático, pueden ser faringoamigdalitis, en la mayoría de los casos son virales en un 80 o 90%. Y visualmente, ya lo hemos visto varias veces y mucho más en la práctica, toda la mucosa faríngea y de las amígdalas pues están enrojecidas, congestivas, y en el caso viral no suele haber secreciones mucopurulentas, salvo en la mononucleosis infecciosa.
que más que ser una secreción purulenta, más bien es una pseudomembrana que cubre a nivel de las amígdalas. Y en un porcentaje menor, la afección suele ser bacteriana, y entre los virus que afectan con mayor frecuencia a nivel respiratorio, ya saben que son los rinovirus, adenovirus, la influenza, parainfluenza, herpes, Epstein-Barr y ahora pues el coronavirus que ha aparecido y está de mucha boga y causa mucha congestión a nivel de la faringe. Y si es en caso de procesos bacterianos, los más comunes, el Streptococcus pyogenes, el Streptococcus beta hemolítico, puede haber Neisseria gonorrea, el Corynebacterium diphtheriae, el Treponema pallidum, las bacterias fusoespirilares que causan la amigdalitis ulceronecrótica o la de Blount-Vinson, puede haber clamidias, micoplasmas también. Y también pueden haber faringitis, vale decir, un proceso irritativo de la mucosa faríngea por elementos físicos y químicos, ¿no? Pueden ser elementos cáusticos, al ingerir algo cáustico que queme la mucosa, vapores, ustedes mismos que han estudiado anatomía, por ejemplo, cuando iban a vuestras clases de anatomía, el vapor del formol de los cadáveres irrita la mucosa respiratoria, podría producir una faringitis de tipo químico. O la exposición a elementos físicos como mucha calor, frío, vapores, humos, exposición intensa al frío o al calor, que también pueden producir proceso irritativo a nivel de la faringe. Entonces ya lo hemos visto, estas faringitis agudas que pueden ser superficiales, profundas, las hemos visto, estas de origen primario, que son las eritematosas, vale decir, simplemente congestión, que la mucosa faríngea está enrojecida, acabamos de decirlo generalmente por procesos virales puros. Pero si hay sobreinfección bacteriana, podemos tener las eritematopultáceas, que son las más comunes a nivel de las amígdalas palatinas o las que más se conocen. Las pseudomembranosas, ahí tenemos la mononucleosis infecciosa y el difteria, ¿no? La faringitis producida por la difteria. La úlcero-necrótica de Blount-Vinson y también las vesiculosas producidas por el herpes generalmente. Y pueden ser causas también de causa secundaria de otras infecciones que pueden manifestarse a nivel de la faringe. Y las faringitis profundas, ya hemos hablado del flemón y del absceso periamigdalino y retrofaringe. Entonces ya se ha hablado mucho de las infecciones eritematopultáceas de las amígdalas palatinas, que se pueden, claro, extender también a nivel de la faringe. Pero las que más se extienden a nivel faríngeo, ya lo han dicho en la clase pasada vuestras compañeras, la mononucleosis infecciosa que afecta la faringe y también a nivel sistémico, por eso es que se manifiesta con la hepatoesplenomegalia. Y otras, los procesos de la mucosa faríngea generalmente en su mayor parte pueden ser autolimitados si se trata con sintomáticos y cuando hay sospecha de la presencia de bacterias como origen de esto, pues ya serán los antibióticos que entren a nivel en el tratamiento. Importante recordar esto, la faringoamigdalitis, porque no es como la amigdalitis eritematopultácea que se circunscribe a la amígdala, sea faríngea, palatina o sublingual. En este caso también la mucosa faríngea, o sea, alrededor de las amígdalas, está congestiva. Y esto suele presentarse en las faringoamigdalitis pseudomembranosas, cuyo causa principal es la difteria, ¿no? Y la difteria producida por el Corynebacterium diphtheriae, que tiene un tiempo de incubación entre 2 a 4 días, y la
el riesgo, lo malo, lo grave de esta enfermedad es que producen exotoxinas y además unas membranas que no solo están a nivel de la faringe, incluso pueden ocupar desde la nariz. Entonces va a la nariz, va descendiendo por la faringe, incluso puede bajar a la laringe y por eso es el riesgo de que este paciente podría morir asfixiado por el colapso de la laringe por estas pseudomembranas. Y también, por supuesto, las toxinas que producen alteraciones cardíacas y demás. Entonces, en el tratamiento, primero el tratamiento preventivo que yo creo que todos nosotros hemos recibido, es pues de niños la vacuna contra la difteria, ¿no es cierto? La famosa DPT, la D de difteria, P de pertusis y la T de tétanos, ¿no? Y que ha ido evolucionando en ya no ser solamente trivalente, luego tetravalente y ahora creo que están en la pentavalente. Entonces, si se sospecha de difteria, siempre no solo es el antibiótico para matar al Corynebacterium diphtheriae, sino la antitoxina para combatir las toxinas que producen estas bacterias. Otra amigdalitis a recordar son estas producidas por espiroquetas fusoespirilares, la famosa angina de Plant-Vincent o faringoamigdalitis ulceronecrótica, que se caracteriza por estas lesiones ulceradas a nivel de las amígdalas, ¿no? Esto era muy frecuente en los soldados de la Segunda Guerra Mundial porque no se lavaban la boca durante muchos días y también suele presentarse, pues, por supuesto, en personas con una pobre higiene bucal que predispone a la colonización y extensión de estas espiroquetas. Bien, pueden ser las faringoamigdalitis vesiculosa, generalmente de origen herpético, que se puede extender desde la boca, puede ser desde las gingivas, como ven aquí, velo del paladar, pilares, úvula, y puede extenderse también al resto del tracto faringio, y que suelen ser muy dolorosas y muy penosas, ¿no? Y el tratamiento, como es de origen viral, pero en el caso del herpes sí tenemos el tratamiento que es el aciclovir, pues darles aciclovir y analgésicos para combatir esta lesión herpética que puede afectar la faringe. Muy bien, entonces, hay otra también enfermedad, la famosa escarlatina, muy común en niños, generalmente producida por los estreptococos piógenes o el hemolítico del grupo A, que produce una infección así difusa a nivel de la boca, la faringe, incluso en el cuadro clínico van a encontrar estas manchas pequeñas, rojitas, a nivel del abdomen del paciente, ¿no? Y el tratamiento es propiamente antibiótico terapia. Bien, otra enfermedad que ataca generalmente la faringe, pero se manifiesta por intensa tos, es esta producida por la Bordetella pertussis, este coco bacilo gran negativo, la famosa que produce la famosa tos convulsiva, la cual también era muy penosa, irritante, por el tipo de tos tan agotadora que produce. Y también la prevención generalmente la hacemos pues con las vacunas y si es que se presentara con el tratamiento antibiótico. Gonorrea también puede afectar a cualquier parte del tracto faringio y va a producir pues manifestaciones dependiendo del lugar y de la extensión de dolor, adenopatías y generalmente son de transmisión sexual y su tratamiento suele ser con penicilinas. Muy bien, igualmente no solo la gonorrea puede también afectar la sífilis, el treponema pallidum, que muchas veces puede coexistir con la gonorrea y que ambas son de predominante transmisión sexual. Muy bien, eso en cuanto a las faringitis agudas.
Podemos tener también faringitis crónicas, igual que hemos visto las amigdalitis. Ya recuerden que amigdalitis es el proceso infeccioso de esos conglomerados linfáticos llamadas amígdalas, y le llamamos faringitis prácticamente al resto del tubo músculo membranoso, que también podrían ser crónicos. Y crónicos se le dice cuando pues dura más de 3 semanas, que incluso pueden ser 3 episodios en 6 meses, 5 episodios en un año, y se definen de diversas formas. Pueden tener un componente infeccioso, muchas veces como consecuencia de algún proceso crónico. Por ejemplo, una sinusitis crónica, que esos mocos infectados están descendiendo por toda la faringe permanentemente, también van a sobreinfectar la faringe y causar una faringitis crónica. O también hemos dicho por problemas de mala higiene bucal o caries que podrían extenderse hacia la faringe de tal forma que producen una irritación persistente de la mucosa faríngea. Pero también pueden ser por otros elementos físicos o químicos que irritan la garganta. Entonces pueden ser, por ejemplo, reflujo gastroesofágico, ese ácido gástrico que puede retornar hasta la faringe, puede irritar permanentemente y producir también una faringitis crónica. Procesos alérgicos también a nivel de la faringe pueden dar manifestaciones de carraspeo, secreción, que puede ser manifestación de una faringitis crónica. O enfermedades concomitantes crónicas, que lo acabamos de mencionar, o también por enfermedades sistémicas que se manifiestan, por ejemplo, procesos que producen sequedad de mucosas y atrofia de las mucosas, en la cual esta mucosa atrófica, deslustrada, húmeda, da también manifestaciones de faringitis crónica e incluso podría predisponer a la reagudización de procesos de faringitis. Entonces, entre los elementos químicos tenemos muchísimos. Acabábamos de mencionar hace un momento el formol, polvos ambientales, sequedad extrema, exceso de calor, frío, consumo de alcohol, tabaco, abuso de los vasoconstrictores, y también recordar, muy importante, la radioterapia. Cuando uno recibe radioterapia en zonas aledañas y más aún a nivel de la faringe, también destruye ese epitelio mucoso y lo transforma en un epitelio sin glándulas mucosas y se reseca mucho y se irrita con mucha frecuencia. Entonces, la radioterapia también suele ser una causa muy importante para eso. Y en cuanto a procesos cercanos, ya decíamos, sinusitis crónica, insuficiencia pulmonar, enfermedad bronquial, reflujo gastroesofágico, hernias del hiato, y también problemas endocrinos que podrían afectar, como la menopausia, el hipotiroidismo, avitaminosis, hipocalcemia y el mal uso y abuso de consumo de sustancias tipo tabaco y alcohol. Y las manifestaciones, generalmente una mucosa seca, adelgazada, el paciente se queja de mucha sensación de sequedad faríngea y escozor. Puede haber una sensación de cuerpo extraño, dolor punzante de la faringe, incluso irradiada hacia oídos, la necesidad frecuente del paciente de carraspear tratando de limpiar o de humedecer esa faringe, y en muchos casos también tos irritativa. Puede haber también secreciones densas, pueden ser incoloras, y si son consecuencia de procesos infecciosos pueden ser mucopurulentas. Puede haber sensación, decíamos, de cuerpo extraño e incluso de ahogo o de sensación de edema de la faringe. Entonces, hay que buscar siempre procesos alérgicos, consumo o exposición de elementos tóxicos o exposición a algún tipo de vapores, y buscar algún otro tipo de contaminantes, reflujo gastroesofágico o consumo y abuso de
drogas, tabaco y alcohol. Entonces, dependiendo de ese tipo de causas, podemos también, pues, dar tratamiento básicamente sintomático en el caso de las faringitis crónicas. Muy bien, chicos, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? ¿Qué dice? Joyce, en la faringitis por... A ver, Joyce, borro, dime la pregunta. Joyce. Doctora, yo le puedo A ver, dime. volver a preguntar lo que dice. En faringoamigdalitis por BEF, si esta es BEF? simula pseudomembranas por BEF, solo dice BEF, doctora. Ya, será virus del Epstein-Barr. Bueno, ¿qué más? Si este simula pseudomembranas o exudados blanquecinos como si fuera bacteriana, entonces para el diagnóstico final será necesario con solo tiempos y clínica adyacente, o es que se necesita algún otro examen, por ejemplo un cultivo del exudado. Bueno, eso depende, pues, depende. La clínica ya muchas veces te lo dice todo, porque vas a ver esa amígdala típica edematosa con esas pseudomembranas que se asocia, muy importante, a gran cantidad de adenopatías, no solo a ese nivel cervical, sino axilar, inguinal y demás, y también la hepatoesplenomegalia. Ahora, ¿dudas todavía? Pues para demostrar esa hepatoesplenomegalia, su ecografía. ¿Dudas aún? Le toma su prueba de Paul Binet en sangre, entonces, para corroborar, comprobar el diagnóstico. Entonces, depende del grado de duda de diagnóstica que puedas tener o cuánto quieras demostrar, ¿no? Bien, espero eso responda a su pregunta. ¿Alguna otra duda, pregunta más? Muy bien, en ese caso vamos a pasar a otro tema que ya es la laringe. Otro órgano, otra estructura muy importante, parte de la otorrinolaringología. Y bueno, siempre hacer un recuerdo que la historia clínica es súper importante, ¿no es cierto? Ya lo hemos reiterado, que es un documento que registra datos relevantes de valor médico, científico, legal. ¿Qué tiene? Las partes principales de la historia clínica: anamnesis, examen físico, su resumen semiológico, diagnóstico y tratamiento. Y esta anamnesis, que la anamnesis es el interrogatorio, es la conversación que tenemos con el paciente. Entonces, allí a nivel laringio el paciente puede manifestar muchas alteraciones. Entre las más importantes van a ser la disfonía, de la cual ha hablado ya bastante vuestro compañero, tos, dificultad respiratoria, carraspeo, puede haber dolor. Entonces, en la anamnesis, las partes de la anamnesis, siempre preguntar antecedentes familiares, personales, pueden ser hábitos, y el relato propiamente de la enfermedad, ¿no? Entonces, a nivel laringio, es importante reconocer o preguntar sobre hábitos nocivos como el fumar y el abuso del alcohol, que suelen ser irritantes y predisponer a patología tumoral laringea también. Y en cuanto a los antecedentes personales, siempre tener en cuenta enfermedades crónicas, alergias, hábitos, como decíamos hace un momentito. Entonces, en la enfermedad actual, siempre preguntar o tratar de organizar un relato cronológico ordenado. El paciente no siempre nos va a decir como quisiéramos, ¿no? Empezó con tal cosa, tal día, siguió tal cosa, fue empeorando tal cosa, etcétera. Pero nosotros en nuestra anamnesis, preguntas y repreguntas, estaremos tratando de armar este relato cronológico y ordenado, ¿no? Desde cuándo, qué fue primero, cómo evolucionó, incluso
los antecedentes de esa enfermedad actual, si ya recibió un tratamiento, si recibió ya y ese tratamiento ha sido recomendado por un médico o ha sido recomendado por la vecina o la abuela, cuál fue el diagnóstico que hicieron, si ya tiene análisis que nos ayuden a corroborar ese diagnóstico, ¿no? Entonces, pueden acompañarse no solamente de sintomatología laringea pura, puede acompañarse de algunos otros signos y síntomas comunes que pudieran, bueno, haber dependiendo del tipo de patología. Entonces, ya más circunscritos a nivel de la laringe, los signos y síntomas más comunes van a ser pues tos, dificultad respiratoria, estridor, triaje, cianosis y disfonía, que es el signo patognomónico de la alteración de las cuerdas vocales, ¿no? Esto ya hemos hablado cuando hemos visto los signos patognomónicos. Otro signo patognomónico sería el estridor, este ruido tan típico que lo vamos a describir enseguida. En cambio, pueden haber signos comunes como la tos es muy común, pero también puede ser parte de la manifestación de patología laringea. La tos, el padre de la otorrinolaringología en 1920, Chevalier Jackson, decía que es el perro guardián de los pulmones. Veremos por qué. El otro signo y síntoma que lo ha mencionado, por ejemplo, vuestro compañero hace un momento, es la disnea. La disnea, esta sensación de falta de aire, ¿no? Que puede ser subjetiva, que solo el paciente dice, yo siento que me falta el aire, o que podamos evidenciar que efectivamente el paciente hace un esfuerzo respiratorio para, bueno, poder mantener el intercambio gaseoso. Puede haber bradipneas, o sea, respiraciones muy lentas, o por el contrario, respiraciones muy seguidas, como la taquipnea. Entonces, en cuanto a disnea, pueden haber disneas agudas, disneas progresivas o crónicas. La aguda, su nombre lo dice, de inicio rápido, empieza en pocas horas, poco tiempo o incluso segundos, que puede deberse a muchas cosas. Edema laringio, este edema laringio puede ser por muchas cosas, reacción alérgica, por ejemplo, por reacción a irritantes, por procesos traumáticos, en fin, por procesos infecciosos, alérgicos, por parálisis, sea de origen central cerebral o pueden ser por patología del cuello o de la misma laringe o la presencia de cuerpos extraños a nivel de la laringe o hipofaringe. En cambio, la disnea progresiva, esto, por ejemplo, lo que acaba de hablar vuestro compañero, la papilomatosis laringea, entra en esto de la disnea progresiva. ¿Vieron en la imagen que mostró vuestro compañero? De inicio es simplemente un escaso tejido vegetante a nivel de las cuerdas vocales, pero si ya crece y, como mostró también vuestro compañero, ya ocupa el espacio glótico, va a causar disnea. Entonces, a medida que va creciendo y va obstruyendo la vía respiratoria, irá incrementando esta disnea. Incluso en la papilomatosis laringea, como ha dicho vuestro compañero, el signo más común, el primero que aparece es la disnea, la disfonía, ¿no? Segundo, si ya ocupa un espacio, ya produce estridor, y a medida que va creciendo, pues va también quitando espacio respiratorio y el paciente va presentando disnea. Entonces, cuando hagan la anamnesis de un niño que sospechan una papilomatosis laringea, preguntarnos si la disfonía, qué tiempo es y si ha ido apareciendo y si está incrementando la disnea en este paciente. Lo mismo con otro tipo de neoplasias que poco a poco va creciendo y ocupando el espacio respiratorio y va produciendo disminución en la entrada del aire y por tanto una disnea progresiva.
Bien, entonces las características de la disnea laríngea, porque también hay otros tipos de disnea, la disnea cardíaca, por ejemplo, esa dificultad respiratoria, pero ya por falla cardíaca. En este caso, por alteración laríngea, vamos a tener que esta disnea generalmente es a predominio inspiratorio, produce bradipneas y a medida que la estenosis, la obstrucción aumenta, puede hacerse también una disnea expiratoria incrementando las bradipneas. Si la dificultad respiratoria, esta disnea es muy intensa, ya va a haber un tiraje supraesternal que se deprime las partes blandas del tórax por el vacío que se crea y también tiraje intercostal, ¿no? Va a haber un descenso pronunciado de la laringe. Recuerden ustedes cuando hemos visto deglución, la laringe sube y se va hacia adelante. Cuando respiramos, más bien desciende y este descenso es mucho más pronunciado. Puede acompañarse o no de disfonía. Si es que se presenta disfonía, nos está hablando que este proceso obstructivo pues tiene que ver con las cuerdas vocales. Tos seca o perruna puede haber, la retroflexión cefálica. El paciente para poder respirar mejor generalmente tiende la cabeza hacia atrás y estira el cuello para tratar de estirar y ampliar la luz traqueal y que entre mejor el aire, ¿no? Si es que hay mucha dificultad, puede haber incluso ingurgitación yugular, cianosis, puede haber aleteo nasal, el pulso paradójico de Kussmaul, ¿no? Que se caracteriza porque durante la inspiración el pulso desciende. Y bueno, finalmente si el proceso obstructivo es muy grande, la disnea muy intensa, puede llevar al sopor y al paro respiratorio y a la muerte por asfixia. Entonces, saberlo diferenciar con las disneas, con la cardiopulmonar, por ejemplo, primero por antecedentes de patología cardíaca, ¿no? Que tiene algún problema a nivel cardíaco que refleja en la alteración del intercambio gaseoso. También puede haber un tipo de disnea psicógeno, en la que el paciente generalmente hace suspiros, unas inspiraciones profundas, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con el estado anímico del paciente. Puede haber algún tipo de disnea en patología supralaringia, vale decir, un poco más arriba de la laringe, que generalmente está a nivel de la hipofaringe. Y proceso, por supuesto, obstructivo traqueal, ¿no? Entonces, las manifestaciones de la disnea laringia nos hacen sospechar, si es que se presenta en un niño muy pequeño, malformaciones congénitas. Si es que ya es un niño mayor, pues pueden ser procesos inflamatorios agudos, virales o bacterianos, tipo epiglotitis, tipo laringitis misma, o también por patología de reflujo gastroesofágico, laringitis específicas, espasmos laringios en los cuales hay contractura intensa de la musculatura, que también muchas veces tiene que ver con el aspecto emocional, edema laringio, la presencia de cuerpo extraño a nivel de la laringe, traumatismos, tanto sean internos o también traumatismos externos, parálisis de cuerdas vocales y tumores. Y el estridor laringio, ese ruido muy peculiar de tono variable que hablaba vuestra compañera, que es bastante audible y se oye incluso a distancia, es un signo de alarma de la patología laringia porque nos habla de proceso obstructivo. Entonces, cuando hemos hablado de los diversos sonidos que podemos tener o escuchar que se produce o producimos en nuestro cuerpo, depende del calibre del tubo por donde transita el aire y dependiendo a qué nivel está la obstrucción. Ya hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Si la nariz está obstruida, tendremos voz nasal.
Si la obstrucción está a nivel de la orofaringe, tenemos la famosa voz de patata caliente o voz atragantada. Si el proceso obstructivo está a nivel de laringe o de tráquea superior, es ahí cuando vamos a tener el estridor. Perdón, antes de hablar de esto, creo que hablaríamos de estridor. Bien, entonces les voy a mostrar un video y unas diapositivas que demuestra mucho el estridor y para que ustedes también lo escuchen y aprendan a diferenciar del estridor. Este sonido puede producirse en el momento inspiratorio y entonces se llamará estridor inspiratorio o puede producirse en el momento expiratorio y será un estridor expiratorio. Muy bien, entonces, ¿qué hicimos aquí? Entonces, no. Vamos a hablar ahora de un tema que es bien frecuente, que es bastante frecuente a nosotros los otorrinos pediátricos, llegan un montón de consultas por este tema, que es el estridor en los niños recién nacidos. Para empezar, vamos a definir lo que es el estridor. El estridor es un sonido audible, y eso es fundamental de definir, que aparece solamente durante la respiración y que se produce por un flujo de aire turbulento en la vía aérea. También es muy importante determinar que el estridor no es un diagnóstico, es un signo de que hay algo que no está funcionando bien en la vía aérea. Debe diferenciarse del estertor, que es un ruido de tonalidad más baja, que es cultural y que se produce en la nariz, no se produce a nivel de la vía aérea más baja. Aquí podemos escuchar un niño que a pesar de que se ve sonriente y contento, tiene un ruido significativo para respirar, pero podemos ver que tiene una sonda nasogástrica, lo que nos está diciendo que el paciente no está tan contento que puede disfrutar de y esta es la explicación por la cual se produce el ruido. Cuando en una vía aérea normal nosotros tenemos un flujo de aire que es laminar, que no produce ningún sonido. En cambio, en una vía aérea que está obstruida se produce un flujo de aire turbulento, y en ese lugar donde se genera la turbulencia es donde se produce el ruido que al final termina siendo un estridor. Recordemos un poquito la anatomía normal de la vía aérea alta. Los otorrinos que nos dedicamos a la pediatría, y especialmente los que nos dedicamos a la vía aérea pediátrica, tenemos una definición un poquito distinta del común de la gente de vía aérea alta. Nosotros hablamos de vía aérea alta a todo lo que va desde la carina hacia arriba. Aquí podemos ver eso. Este es el cartílago cricoides, que es el primer anillo traqueal, si uno lo quiere poner desde ese punto de vista. Y estos son los anillos traqueales que tienen una parte cartilaginosa y una parte membranosa en la parte posterior. Otra cosa importante es que la laringe tiene cartílagos que son móviles. Los aritenoides son cartílagos que se mueven y que están montados sobre el cricoides y que se mueven hacia adentro y hacia afuera para permitir la fonación y la protección de la vía aérea. Entonces, no son del paciente las características clínicas del estridor probablemente tal, cuál es el estado general del paciente y si hay asociación a otra patología. De hecho, el estridor es muy importante porque de alguna manera nos permite acercarnos a una probable causa para el estridor. Se debe obtener acuciosamente detalles sobre la forma y el momento del inicio del estridor, si se asocia a cambios de la posición del paciente, si se asocia a la alimentación, si es que el paciente cuando tiene estridor tiene dificultad respiratoria, si tiene cianosis, si hace apnea. Es fundamental agotar el síntoma. En cuanto al momento de inicio, esto también es muy importante porque hay patologías que se inician desde el momento del nacimiento, otras que empiezan un poquito más tarde, y de alguna manera eso nos permite sospechar cuál es la causa para el estridor que tiene el paciente. El estridor tardío, el estridor que empieza después del nacimiento, es más bien característico de las lesiones dinámicas de la vía aérea, de las cuales la más frecuente es la laringomalacia. Y también se puede ver en lesiones que van creciendo, como por ejemplo los hemangiomas subglóticos. En cambio, el estridor que es de inicio inmediato después del parto o
desde el momento del nacimiento, habitualmente es secundaria a una lesión fija de la vía aérea, como parálisis vocales, bilaterales, como quistes congénitos de la laringe, como membrana laringe antes del nacimiento, si el paciente tuvo asfixia perinatal, si tuvieron que intubarlo, son todos temas que son fundamentales de aclarar en el momento de la anamnesis. Ahora, si el paciente fue intubado, y esto le toca directamente a los pediatras, especialmente a los pediatras intensivistas, es fundamental consignar en la ficha el número de tubo del paciente con el cual fue intubado inicialmente, y si hubo un cambio de tubo, también consignar el número de tubo y el tiempo que estuvo intubado. Además de si la intubación fue sencilla, fue difícil, fue con el paciente vigil por una emergencia, etcétera, etcétera. Porque estos datos nos permiten sospechar que podría haber algún daño de la vía aérea secundario en la intubación, o a un tubo muy grande, o porque el paciente estuvo intubado mucho tiempo. Cuando nosotros vemos a un paciente que tiene estridor, pero además tiene mal incremento ponderal o tiene traqueomalacia, y por lo tanto es fundamental ese dato en la anamnesis del paciente. Y lo mismo con los pacientes con malformaciones craneofaciales, que por el hecho de tener malformaciones craneofaciales tienen mayor frecuencia de tener malformaciones de la vía aérea también. Hay una sigla que deberíamos aprendérnosla siempre, porque nos permite, durante la interrogación a la mamá del paciente, no olvidarnos nunca de preguntar todas estas cosas. Primero, por la severidad del estridor, si es algo leve que aparece de vez en cuando, si es permanente y es continuo, se asocia a la dificultad respiratoria, si es progresivo o cómo ha progresado, si empezó leve y ahora está peor, o si empezó desde que nació, etc. ¿Cuál es su asociación a dificultades para alimentarse? Si el paciente en relación al estridor ha tenido pausa respiratoria o derechamente se ha puesto cianótico, y cómo está durmiendo. Porque hay algunas patologías, como por ejemplo la traqueomalacia o la estenosis traqueal congénita, que pueden eventualmente no tener gran sintomatología con el paciente despierto, pero que pueden producir apnea obstructiva durante el sueño. Y por lo tanto es algo que hay que preguntarle siempre a la mamá. Entonces, hablemos un poquito de las características clínicas del estridor propiamente tal. El estridor, dependiendo del lugar donde se produce la obstrucción respiratoria, y esto lo vamos a ver ahora, puede ser inspiratorio, puede ser bifásico o puede ser expiratorio. Veamos este video. Esta pacientita tiene un estridor claramente inspiratorio, con retracción importante del tórax, de tonalidad súper alta. Son cosas que uno tiene que fijarse muy bien en el momento de evaluar el paciente. En esta otra niña podemos escuchar claramente el estridor que es más bien básico, un estridor inspiratorio, pero también tiene un componente inspiratorio, y la paciente que se ve con mucha dificultad. Esta otra niña tiene un estridor más bien de tonalidad baja, que también es inspiratorio. Ella tiene una voz claramente disfónica. Y viene con ganas. Y tiene un estridor que es... Este niño es un niño cardiópata, operado, estuvo intubado durante mucho tiempo después de su cirugía, y tiene una voz cansada, tiene llanto, tiene un estridor muy leve, que también franca dificultad respiratoria, está ahogado, está haciendo apnea, le cuesta mucho respirar. Y en este esquema nosotros podemos ver un poco por qué es importante tener claro esto del estridor inspiratorio, bifásico o expiratorio. El estridor inspiratorio generalmente se produce porque hay colapso supraglótico sobre las cuerdas vocales. Este es el nivel de las cuerdas vocales y nosotros tenemos un colapso, perdón, este es el nivel de las cuerdas vocales. Nosotros tenemos un colapso que está por encima del nivel de las cuerdas vocales. Y esto se produce porque hay presión negativa, y al haber presión negativa colapsan las estructuras que son supraglóticas. Ese es el estridor inspiratorio. Esto es característico de la laringomalacia. Cuando yo tengo una lesión obstructiva en la laringe que está fija, por ejemplo, en el cricoides,
por ejemplo, la estenosis subglótica congénita o una estenosis subglótica post intubación, como es un lugar de la vía aérea que está fijo, que no tiene posibilidad de expandirse ni en expiración ni en inspiración, el estridor generalmente es bifásico porque es, como es una obstrucción fija, el aire es turbulento al entrar y al salir. En cambio, cuando yo tengo una lesión en la tráquea torácica o en la tráquea que tiene parte membranosa, en el fondo más que la tráquea torácica, es la tráquea que tiene parte membranosa, generalmente nosotros tenemos un estridor que es expiratorio porque en inspiración la tráquea se expande, está hecha para eso. En cambio, al expirar la tráquea se achica un poco y eso hace que sea más crítica la obstrucción y eso genera un estridor expiratorio. Y esta es un poquito la explicación que tiene que ver con que la tráquea cervical o la tráquea extratorácica está sujeta en inspiración a presión más negativa, en cambio en la tráquea intratorácica es al revés, la presión es... Bueno, muy bien, entonces ya han escuchado varios tipos de estridor y la explicación por qué se produce estridor. Y recordarles una vez más, estridor nos habla de obstrucción a nivel de laringe o de tráquea superior, ¿no es cierto? Y que puede ser tanto inspiratorio como expiratorio. Habíamos hablado de otro signo muy importante que es la tos. La tos es un signo, síntoma inespecífico, no es específico y patognomónico como acabamos de ver, por ejemplo, el estridor. La tos puede haber por muchas cosas, pero una finalidad generalmente se produce para proteger la vía aérea respiratoria, como lo dijo Chevalier Jackson. Entonces, en condiciones normales, la tos es un elemento protector de la vía respiratoria que lleva a aclarar secreciones o a eliminar partículas extrañas, sean cuerpos extraños o sean microorganismos o secreciones como se produce en los procesos infecciosos, ¿no? Entonces, para que se produzca la tos tiene que haber un estímulo. Este estímulo tiene que ser o mecánico o químico. El mecánico va a decir por tacto, tocar alguna zona, tocar el techo, el conducto, tocar la pared faríngea, tocar la epiglotis, tocar los bronquios. Entonces, produce esto una causa mecánica para que se produzca la tos. Y causas químicas generalmente pues son olores, vapores, que producen estos elementos químicos, este estímulo para que se produzca la tos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes, no sé, preparan su rocoto, ese olor tan picante estimula la tos, por eso cuando ustedes están limpiando el rocoto para hacer su rocoto relleno, empiezan a toser, estornudar y llorar por la irritación química que causa este elemento. Entonces, el nervio va por vía aferente, por el nervio vago, llega hasta el núcleo central de la tos a nivel cortical, regresa por vía eferente también el vago, el frénico y los músculos o nervios espinales motores que mueven la musculatura respiratoria, sean intrínseca o extrínseca. Hablando de receptores de la tos, existen muchos y a muchos niveles. Desde el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo, el techo del conducto, está inervado por el nervio de Arnold, que es rama del vago. Entonces, cuando la gente se mete algo o ustedes están manipulando el conducto, sacando un tapón o algo, pueden tocar el techo del conducto auditivo y produce tos. Si tocan el tímpano igual, también hay receptores a ese nivel. Lo hay también a nivel de la mucosa nasal, por eso es que les decía hace un momentito, si están limpiando rocoto o huelen pimienta, también se va a producir tos concomitantemente a manifestaciones nasales de rinorrea, estornudos, etc. Cuando se toca la mucosa faríngea, a cualquier nivel, también se produce el reflejo de la tos y con mayor razón la mucosa laríngea, ¿no?
la epiglotis, cuerdas vocales, tráquea, etcétera. Cualquier elemento que toque esas estructuras puede producir tos. La tráquea, carina, diafragma también. En la pleura, en el pericardio también existen receptores de tos, incluso en el estómago, las fibras C pueden tener receptores para la tos. Entonces, ya hemos dicho, receptores puede haber a diversos niveles que al estimular estos por diversos nervios, a nivel de la faringe, el glosofaringio, por ejemplo, a nivel de pericardio, diafragma, el frénico en tráquea, bronquios, esófago, oído, es el vago el que estimula, lleva al centro de la tos y se produce este reflejo de la tos, ¿no? Y regresa por los músculos motores, espinal, el frénico y el propio vago, ya como elemento efector de la tos. La fisiología de la tos tiene tres fases. Una fase inspiratoria. Para toser tenemos que tomar mucho aire. Luego hay una fase compresiva en la que hay una pequeña pausa en la cual se produce una contracción intensa del diafragma y de la musculatura torácica y elimina el aire a gran presión, a gran velocidad, se calcula a 300 milímetros de mercurio, y al encontrar las cuerdas vocales cerradas, las abre y produce ese sonido en el momento expiratorio, ¿no? Ese sonido producido por la alta velocidad y el flujo de aire intenso, y produce ese típico sonido que lo conocemos como la tos. Esta tos suele ser una manifestación muy común de muchísimas enfermedades. Se dice que en el 50% de las enfermedades de la infancia se presentan con tos, que en 2/3 de la mayoría de las enfermedades se produce también tos. Los estímulos para la tos pueden ser inflamatorios, ¿no? Del COVID, de la influenza, una faringitis, en fin, un proceso inflamatorio, sea tanto viral como agudo, bacteriano, va a producir tos. Efectos mecánicos, ya hemos dicho, tocar el techo del conducto, tocar la pared laringea, faringe, etcétera, produce tos. Elementos químicos, ají, humo, pimienta, van a estimular los receptores de la tos. También hay elementos térmicos en un incendio, por ejemplo, los vapores calientes igualmente pueden producir tos. Y recordar también que existe una tos que se llama psicógena, vale decir que es de origen emocional, psicológico, que por supuesto el diagnóstico se hace descartando las otras, ¿no? Ahora, los riesgos que puede producir la tos en edades extremas, pues el niño recién nacido o el anciano, ya por su debilidad de musculatura, etcétera, pueden no tener la tos adecuadamente para expulsar secreciones, y es un riesgo para que se mantengan las secreciones a ese nivel. Y también cuando hay patología neuromuscular, un Guillain-Barré, por ejemplo, el paciente no va a poder toser. Cuando hay deformidades torácicas, los trasplantados de pulmón, corazón, igualmente tienen dificultades para toser. En la traqueomalacia, y algo muy importante, la anestesia y la sedación también es un riesgo. ¿Por qué? Porque abolimos ese reflejo de la tos. Ahí dormimos al perro guardián de las vías respiratorias y el paciente pues no va a tener tos como mecanismo de defensa. Bien, si se presenta tos en los neonatos, por ejemplo, nos hablará generalmente de anomalías congénitas, sea del tracto aéreo digestivo, de la tráquea, esófago, o a nivel de laringe, tráquea, tipo fisuras. Si la tos se presenta en niños menores de 1 año, nos hablará generalmente de malformaciones congénitas, anillos vasculares, fístulas traqueoesofágicas, reflujo gastroesofágico, o trastornos de la deglución. Si la tos se manifiesta entre 1 y 6 años, generalmente nos sugiere procesos infecciosos otorrinolaringológicos, asma, reflujo gastroesofágico, aspiración de cuerpos extraños. En esta edad suele ser muy frecuente, aunque no exime, por supuesto, otras edades, como siempre lo hemos dicho, en cuerpos extraños, ¿no?
En mayores de 6 años, lo más común sea que se deba a tos, sinusitis, reflujo gastroesofágico, fibrosis quística, bronquiectasias y la tos psicógena, muy frecuente en púberes y adolescentes, ¿no? Y en los jóvenes y ancianos, generalmente, pues nos sugiere la presencia de tos, infecciones crónicas, medicamentos, por ejemplo, en muchas personas, el captopril, el enalapril, les estimula el reflejo de la tos y produce tos a causa de los medicamentos. Y por supuesto, sobre todo en ancianos, pensar en procesos tumorales. Bien, tenemos varios tipos de tos. Uno, tenemos la tos seca, que generalmente es irritativa y se llama seca porque no hay eliminación de secreciones, ¿no? Entonces, eso generalmente a raíz de procesos irritativos. En cambio, la tos productiva o tos húmeda generalmente se acompaña de secreciones. Es que cuando tosemos, la tos está producida para ese mecanismo de defensa que saque las secreciones y las elimine para limpiar el tracto respiratorio inferior. Otros tipos de tos, la tos convulsiva. Convulsiva se llama porque parece que convulsiona, son toses muy seguidas, toses espasmódicas que incluso llevan al agotamiento del paciente y muchas veces incluso a la cianosis y hasta desmayarse. Por eso se llama tos convulsiva o tos espasmódica. Esta tos muy típica de la tos producida por la Bordetella pertussis que hemos hablado hace un momento, que por eso es que la enfermedad se llamaba tos convulsiva, porque las toses son tan agotantes, tan espasmódicas, tan seguidas, que lleva al agotamiento y a la cianosis. La tos perruna o tos de foca o tos traqueal también se llama así porque el sonido ese que se emite durante la tos pareciera un ladrido de perro. Otros dicen que parece el sonido que emite la foca, y tos traqueal porque es típico del proceso inflamatorio de la tráquea que produce ese tono tan peculiar, un tono grave durante la tos. La tos asmática más bien es una tos generalmente acompañada de sibilantes, de sibilancia, silbido. Recuerden ustedes que el silbido es producido por el flujo del aire a través de un orificio muy pequeño. En el caso del asma, por el espasmo de los bronquios, entonces la tos también es de tonalidad así, tipo silbido. Y finalmente, la tos psicógena, como su nombre dice, es más de origen psicógeno, muy común en los adolescentes, que generalmente se produce cuando el paciente está nervioso, ¿no? Tiene examen, le preguntan o algo y el paciente empieza, en vez de dar la respuesta de la pregunta, empieza a hacer esos gestos de tos. Entonces, esta es la famosa tos psicógena. Muy bien, entonces, de diversos tipos de tos que acabamos de hablar, pues nos dan unas probables causas y tienen unas características específicas. La tos productiva, como ya dijimos, generalmente en un resfriado común, en una neumonía en la que hay gran producción de secreciones, entonces se caracteriza porque hay eliminación de secreciones generalmente producidas por procesos infecciosos bacterianos o virales. La tos seca o irritativa, más bien producida por eso, por cosas irritativas, gas, irritación faríngea, y también recordar parásitos intestinales. Recordarán que hay parásitos intestinales que hacen un ciclo pulmonar y que sube por la tráquea, bronquios, y luego de la laringe pasa a faringe y se deglute nuevamente. Entonces, en ese momento que está en la vía respiratoria, produce este tipo de tos irritativa. Y por supuesto en el asma, en las afecciones pleurales también. Y se caracteriza porque el paciente dice, me pica la garganta, tengo un escozor en la garganta, que es el que me obliga a toser y no salen secreciones. La tos perruna de foca o tos traqueal, ya lo hemos dicho, generalmente procesos inflamatorios a nivel de tráquea
y es una tonalidad muy peculiar, grave, que parece pues ese sonido de foca o de perro. La tos con sibilancias, generalmente en problemas de asma, bronquiolitis, bronquitis, en la que los espacios están estenosados, ¿no? Y se acompaña de silbidos agudos. Bien, la tos espasmódica convulsiva, que ya lo hemos dicho, generalmente nos sugiere cuerpos extraños. La mayoría de nosotros en algún momento, al estar riendo y hablando y comiendo, pues puede pasar una partícula de cuerpo extraño a la vía respiratoria y empezamos con esa tos espasmódica tratando de limpiar el tracto respiratorio. O en las infecciones de pertusis y parapertusis, que ya lo hemos hablado, ¿no? Entonces, la característica que es una tos tan intensa, seguida, que incluso lleva al agotamiento y la cianosis del paciente. La tos disfónica o afónica, generalmente por patología a nivel de las cuerdas vocales. Ya hemos dicho que la disfonía depende o es patognomónico de la vibración de cuerdas vocales. La voz bitonal, o la tos bitonal, tono de doble tonalidad, como dice el nombre, generalmente nos sugiere parálisis de cuerdas vocales. Y la tos puede producir vómitos, suele ser emetizante, generalmente en los niños y adolescentes. Dependiendo del tipo de, o mejor dicho, del tiempo, podemos dividirlas en agudas, subagudas, crónicas. Sus causas ya hemos mencionado, pueden ser reflujo gastroesofágico, fibrosis quística, neumonía, alergias, aspiraciones, etc. Y las complicaciones de esta tos pueden llevar al cansancio, muchas veces al insomnio, si la tos es nocturna e intensa. Esta explosión tan fuerte e intensa, y si es frecuente, de la tos puede producir cefalea e incluso mareos, a veces dolores musculoesqueléticos a nivel del cuello y del tórax. La bibliografía refiere que hasta fracturas costales puede haber en determinadas personas. En mujeres menopáusicas produce incontinencia urinaria y también el propio esfuerzo de la tos puede llevar a irritar las cuerdas vocales y producir disfonía. La tos puede ser eventual, espasmódica, como hemos visto, seca, húmeda, en fin, y también cuando hay tos siempre es importante preguntar sobre la presencia de secreciones, ¿no? Que sería la expectoración que acompaña a la tos. Siempre en expectoración o en secreciones, preguntar color, olor, cantidad, viscosidad, aspecto, que eso nos sugiere el origen de la patología. Por ejemplo, si es transparente, nos sugiere alergia; si es amarillo, nos sugiere estafilococos; si es verdoso, estreptococos; si es rojo, tumor o neumonía; si es asalmonado, un edema agudo de pulmón. En fin, siempre el color de la expectoración también nos suele ser útil. Muy bien, chicos, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? Bueno, creo que ya se fueron estos chicos. Sí, seguimos. Todo claro, doctora. Ya, muy bien. Bueno, en todo caso, continuamos con nuestros temas la próxima semana. Está bien, doctora. Ya, chao. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Dónde estamos aquí? Gracias, doctora. Chao.